Buen día con todos, yo les voy a exponer acerca de un ejercicio de pervaporación, el cual nos menciona que el rendimiento de las membranas de pervaporación se probó en un laboratorio cuando se expuso a una solución del 90% en peso de etanol, 10% en peso de agua, con sus respectivos pesos moleculares, de agua 18 y etanol 46, y una temperatura de 60 grados centígrados. El flujo fue de 0.20 kilogramos sobre metro cuadrado hora y la composición de permeado del etanol a una presión de salida de 15 milímetros de mercurio fue de 7.1% en peso. Lo que nos pide el ejercicio es: encuentre la permeabilidad de la membrana y la selectividad del agua para etanol en condiciones de prueba. Las presiones de vapor de agua y del etanol son 149 y 340 milímetros de mercurio respectivamente, y además los coeficientes de actividad son 2.01 y 1.02 respectivamente. Por fines prácticos y para facilitar los cálculos, vamos a utilizar una hoja de Excel y vamos a separar los datos de acuerdo a cómo se ve en la siguiente tabla, siempre teniendo en cuenta las unidades que nos menciona el ejercicio. Ahora, se debe tener en cuenta que para ejercicios de pervaporación, todos los cálculos se realizan a partir de las fracciones molares de los compuestos tanto a la entrada como a la salida. Comenzaremos entonces calculando las fracciones molares de los componentes en la alimentación y el permeado. Para la alimentación tomaremos una base de cálculo de 100 gramos. Como el ejercicio nos menciona que para el etanol se tiene 90% de porcentaje en peso. Eso quiere decir que 90 gramos corresponde a la alimentación de acuerdo a nuestra base de cálculo. Y con el peso molecular de 46 gramos sobre mol, obtenemos nuestra cantidad en mol, que corresponde a 1.9565. El mismo procedimiento se aplica para el agua, con su respectivo composición en peso, que corresponde a 10%, o lo que es lo mismo, a 10 gramos de agua, de acuerdo a nuestra base de cálculo. Y nuevamente, con el peso molecular del agua de 18 gramos sobre mol, obtenemos nuestra cantidad en mol. Una vez obtenidas las cantidades molares, obtenemos el total mediante la sumatoria de los dos compuestos. En este caso nos da 2.51. Para obtener las fracciones molares, lo que debemos es dividir el compuesto molar sobre la cantidad total. Y así obtenemos las composiciones molares. Para el flujo de permeado se aplica el mismo procedimiento que en el flujo de alimentación. Tomamos una base de cálculo de 100 gramos y teniendo en cuenta que de dato tenemos que la composición de permeado del etanol, o lo que es lo mismo, la composición de etanol en la salida es 7.1% en peso. Y con su respectivo peso molecular, obtenemos la cantidad de moles en el flujo de permeado, que corresponde a 0.154 mol. Una vez determinadas las fracciones molares de los compuestos tanto en la alimentación como en el permeado, procedemos a calcular las presiones parciales usando las presiones de vapor y los coeficientes de actividad. La presión parcial de un compuesto es igual a la fracción molar de ese compuesto por el coeficiente de actividad de ese compuesto por la presión de vapor de ese compuesto, considerando como que si fuera un compuesto puro a la temperatura T. Este último valor se lo determinará mediante la ecuación de Antoine, como se muestra en la siguiente expresión. Considerando que la temperatura se encuentra en grados centígrados y la presión de vapor en milímetros de mercurio. Como nuestra intención es obtener la presión de vapor, vamos a despejar esta expresión para calcular el término directamente, como se muestra en la siguiente expresión, donde A, B y C son constantes que se obtendrán de tablas. Vamos a comenzar calculando las presiones parciales para el flujo de alimentación. Recordemos que el ejercicio nos dice de dato que el flujo de alimentación se encuentra a 60 grados centígrados. Vamos a comenzar para el etanol. Nos haría falta tener las constantes A, B y C. Por lo tanto, nos vamos a
la tabla de las constantes de Antoine y tenemos que para el etanol las constantes A, B y C son las siguientes. Para un rango de temperatura que va de 16.6 a 93.4. Como 60 grados centígrados se encuentra dentro de este rango, es posible utilizar estas constantes. De esta manera se determina la presión de vapor del compuesto de etanol en la alimentación. Ahora, para calcular la presión de vapor del agua, yo tengo dos opciones. La primera opción es mediante la ecuación de Antoine, determinando las constantes A, B y C en la tabla, como se muestra a continuación, en un rango de 0 a 60. O la otra opción es mediante tablas de vapor. A 60 grados centígrados tengo un valor de 149.61, que es el valor aproximado que se ha obtenido mediante la ecuación de Antoine. Una vez obtenido todas las presiones de vapor de los componentes, tanto en la alimentación como en el permeado, es posible calcular las presiones parciales en el flujo de alimentación y en el permeado. Recordemos que anteriormente ya habíamos calculado las fracciones molares de cada componente y que los coeficientes de actividad tanto del agua como del etanol se dieron de dato. Por lo tanto, multiplicando las expresiones, obtenemos los valores de las presiones parciales. Para el caso del agua en la alimentación, tenemos una fracción molar de 0.22, su coeficiente de actividad corresponde a 2.01 y su presión de vapor a 149.44 milímetros de mercurio, dándonos un valor de 66.43 milímetros de mercurio. Exactamente el mismo procedimiento se aplica para el etanol en la alimentación y en el permeado es exactamente el mismo procedimiento como se muestra el cálculo en la hoja de Excel. A continuación se procede a calcular la permeabilidad. La permeabilidad de un compuesto está definido como la variación de las presiones parciales de ese compuesto, es decir, la presión parcial en el flujo de permeado menos la presión parcial en el flujo de alimentación sobre el flujo de permeado. Por lo tanto, procedemos a calcular las variaciones de presiones parciales para el agua, que como se ha dicho es la diferencia entre la presión parcial en el permeado menos la presión parcial en la alimentación. Para el caso del etanol se realiza exactamente el mismo procedimiento y obteniendo estos valores se procede a hacer la relación para obtener la permeabilidad, recordando que el flujo de permeado es igual a 0.2 tal como describe el ejercicio. De esta manera obtenemos la permeabilidad de la membrana para el agua de 0.00089 kilogramos sobre metro cuadrado por hora por milímetros de mercurio, y del etanol de 0.0000742 kilogramos sobre metro cuadrado por hora milímetro de mercurio. A continuación, procedemos a calcular la selectividad, que es otra de las preguntas del ejercicio, la cual se define como la permeabilidad del agua sobre la permeabilidad del etanol. Como ya hemos calculado la permeabilidad en la membrana tanto del agua como del etanol, únicamente nos queda realizar la relación entre ellas, dándonos un valor de 1.20.